soy Juan David Domínguez, soy médico especialista en medicina familiar y medicina integrativa, que es unir una parte de la medicina complementaria o alternativa con la medicina convencional, que es la que solemos utilizar en la EPS normalmente. En mi camino como médico, que ya llevo más o menos 14 años, desde que empecé a identificar que habían varios aspectos que era importantes fortalecer más allá de lo que había estudiado en mi carrera. Para eso hago parte de AMESVIA, que es la Sociedad Colombiana de Medicina del Estilo de Vida, también de la Sociedad Colombiana de Medicina Familiar, que soy médico familiar, de la Sociedad Colombiana de Medicina Integrativa y Homeopatía, que es el que está por el lado también de la medicina alternativa, y finalmente de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos y Medicina del Dolor, que son la que se encarga de acompañar a los pacientes con enfermedades crónicas que están muy avanzadas y aquellos que también puedan estar en fin de vida. Es un camino largo. Estudié, después de terminar mi carrera, trabajé en la clínica de Occidente de Cali, estamos casi cerquita, y tuve la fortuna de trabajar justo en el área de oncología y veía pacientes oncológicos pediátricos y también adultos e incluso pacientes que venían de otros países porque en sus países no tenían la fortuna de acceder a servicios de oncología de alto nivel como lo tenía la clínica de Occidente, como lo tiene. Y aquí me enamoré de la oncología en el servicio, en la práctica, porque son enfermedades que requieren una atención que no solamente se pueden controlar con medicamentos o cirugías, sino que los pacientes necesitan más allá de eso. Y lo que me llamaba la atención era que los pacientes recibían las mejores quimioterapias, los mejores medicamentos, las mejores cirugías, pero los pacientes todavía se sentían enfermos, o los pacientes se sentían tristes, desanimados, decaídos, y sentían que la vida no tenía mucho sentido. A pesar de que incluso los pacientes se sanaban de su cáncer, todavía seguían sintiendo que había una herida muy grande en su cuerpo y finalmente en sus almas. Esto me llevó a preguntarme qué puedo hacer para poder entender y aprender cómo debo cuidar mejor a los pacientes, debido a que me di cuenta de que medicamentos y cirugías son importantes, pero no te resuelven todo el problema de los pacientes. Porque nosotros también vivimos, tenemos emociones, tenemos relaciones con nuestros familiares, y si eso no se puede sobrellevar y sanar, lastimosamente nos vamos a sentir enfermos toda la vida, así no tengamos cáncer, o incluso así lo hayamos superado. Aquí aprendí como médico esa experiencia de cómo manejar, hablar y cuidar a los pacientes que están sufriendo enfermedades oncológicas. Justo antes de eso, finalizando mi internado, que es la práctica que uno hace antes de finalizar y graduarse como médico, estando en el internado, mi mamá me llamó y me dijo que tenía cáncer, que finalmente los exámenes habían salido positivo y que todo indicaba que era cáncer. Ella estaba viviendo en México y yo estaba en Bogotá finalizando mi internado. Fue difícil porque estaba a la distancia y siempre llega la negación, la incertidumbre de saber qué puedo hacer. Sé que soy médico, o al menos me estaba preparando para ser médico, pero no puedo hacer nada por ella. Está lejos, no tengo la oportunidad de salir corriendo a acompañarla y está viviendo una situación difícil. En ese entonces, ahora que hago un poquito de retrospectiva en mi vida, fue un momento que en medio de la incertidumbre me sentía bastante tranquilo, teniendo en cuenta de la situación que estaba pasando en nuestra vida. Después entendí que Dios estaba de mi lado. Esta situación me hizo entender no solamente como médico qué es el cuidar y atender a los pacientes que están pasando por enfermedades oncológicas, sino también qué es ser familiar de una persona que está pasando por esta situación tan difícil. Y algo que entendí con mi mamá es que el cáncer fue una enfermedad que llegó a su vida, pero la clave fue que transformó su manera de vivir y le dio un sentido de vida a su vida. Finalmente y afortunadamente, 15 a 20 años después, más o menos, es una persona que encontró propósito y encontró sentido a su vida por medio del cáncer. Si esta enfermedad no hubiera llegado a su vida, seguramente también hubiera encontrado otra manera de buscar propósito. Pero aquí lo encontró. Y fue tan fuerte esa experiencia en su vida que ahora se dedica a ayudar a los demás, ayudándoles a pasar experiencias de cáncer
o problemas difíciles en su vida. Esta fue una foto que nos tomamos justo antes de que ella le diagnosticaran de cáncer. Esta es ella a la derecha y ya a la izquierda ya es ella cuando pudo enfrentarse a la cirugía, a todos los tratamientos que hicieron para su cáncer y finalmente encontró una nueva vida a pesar del sufrimiento que tuvo. Tuvo un renacer en medio del cáncer. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que poco hablamos los médicos porque cuando nos centramos con los pacientes y los familiares, hablar sobre cáncer es hay que hacer quimio, hay que hacer cirugía, te va a pasar esto, debes venir tal día, hay que hacer radioterapia y los pacientes quedan más perdidos porque ni siquiera saben qué significa la quimio, la radioterapia, cuántas van a hacer, cuánto tiempo va a tomar todo el tratamiento. Y como les contaba en la Clínica de Occidente, entendí que somos más allá que solamente recibir medicamentos y cirugías. Este es un abrebocas para un taller que vamos a hacer a los pacientes con cáncer y a los familiares, gracias a la Fundación del Reto Rosa, sobre un taller de emociones en el cáncer, para mejorar los síntomas y encontrar un propósito y un sentido de vida a pesar de la enfermedad que estamos viviendo. Nosotros, lastimosamente, el tiempo cada vez ha sido más reducido, más cantidad de pacientes, y eso hace que tratando de liberar espacio y ver pacientes se pasan cosas importantes por delante. Y finalmente es lo que tenemos que volver a recuperar. Pero lo que más causa temor y mal en el cáncer es la incertidumbre. Porque desde que nos diagnostican el cáncer no sabemos cuánto voy a vivir, qué me va a pasar, qué medicamentos, qué va a pasar con mi familia, mis hijos, y es la incertidumbre. Si a ti te dijeran, tienes cáncer, pero en 6 meses vas a estar bien, vas a recibir 10 quimioterapias, pero no te preocupes que todo va a salir bien, seguramente el camino sería diferente. Pero como vivimos en la incertidumbre, eso nos empieza a llenar de angustia y temor. Y por eso es importante poder manejarlas para que el temor sea un poco menor y sea más llevadero. Como les contaba, el diagnóstico de cáncer pareciera que fuera una sentencia de muerte. Ya te dijeron, pronto te vas a morir. Y no es verdad. Finalmente, hay muchos avances en la medicina que han permitido detectar tempranamente el cáncer y en cuanto se detecta poder realizar todos los procedimientos que se requieren para que las personas tengan una buena calidad de vida, el cáncer se elimine y la persona pueda seguir viviendo su vida. Nos llegan las dudas sobre qué va a pasar con mi vida. Si yo vivía tan feliz, trabajaba, tenía a mi esposo, ¿ahora qué va a ser de mí ya que tengo un cáncer? Puede que sea un cáncer recién diagnosticado y que tienes toda la probabilidad de vivir, pero tu vida se centra en lo que no hice, qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con mi trabajo, y todo eso empiezas a hacer que caigas en un círculo vicioso al fondo de un pozo, en el cual se siente que no se va a poder salir. Pero realmente la vida continúa, a pesar de que tengas cáncer. La pregunta de los pacientes es, ¿cuál es el mayor miedo cuando te dijeron que tenías cáncer? Es más, incluso algunos pacientes llegan los familiares y le dicen, dígale a mi papá cualquier cosa, o a mi mamá, pero no le diga que tiene cáncer, porque el viejito se me achanta y se me muere. Es tanto el temor de que se piensa que si el paciente piensa que tiene cáncer, va a ser peor. Pero el paciente debe saber qué es lo que tiene y qué es lo que sigue para que él pueda decidir sobre su vida. Finalmente, eso le da una sensación de seguridad de que tiene el control sobre algo, al menos puede tomar decisiones sobre su vida y su enfermedad. Como todo en la vida, cuando perdemos algo, un billete de 2.000, cuando perdemos un trabajo, cuando nos roban el carro, cuando nos enfermamos o cuando nos dicen que tenemos cáncer, vamos a pasar por una etapa del duelo, que es igual cuando tenemos a un ser querido que fallece por alguna otra condición. Cuando nos dicen que tenemos cáncer, la primera etapa es la negación. Es mentira, voy a buscar una segunda opinión, ese médico tal vez no sabe, lo vi como dudoso, yo creo que esta clínica no es tan buena, mejor me voy a buscar otros lugares que sí sean buenos, que me digan realmente lo que tengo y que no sea cáncer. Después de la negación empieza la rabia. Te confirmaron que sí tienes cáncer y que no hay otra opción. Empiezas
a ir en contra del mundo. Porque el mundo es tan injusto. ¿Por qué no le pasa a esta persona que fuma? ¿Por qué no le pasa a las personas que hacen daño? Porque Dios me castiga de esta manera si yo soy una buena persona. Y empiezas a vivir por la etapa de la rabia contra tu situación y el por qué estás pasando esta dificultad. Finalmente, la negociación en la cual tú dices, bueno, ya sé que tengo cáncer, pero tal vez si como un poquito mejor me curo. Tal vez si hago un cambio en mi vida me voy a curar milagrosamente. Pero es una etapa que se debe vivir poco a poco. Después llega la tristeza cuando te das cuenta de que haciendo pequeños cambios en tu vida no vas a cambiar todo el diagnóstico del cáncer. Te diste cuenta que te tocó a ti, a pesar de que hay personas que seguramente puedan ser más malos. Pero te tocó a ti vivir este camino. Y en esa tristeza, los pacientes normalmente tienden a aislarse. No le voy a contar a mis hijos porque se van a poner tristes. Mejor no le cuento a nadie, ¿para qué hacerles daño? Y empieza uno a centrarse, a encerrarse, a no hablar con los demás. Pacientes incluso dejan de asistir a sus médicos, a sus quimioterapias, a sus radioterapias, por la tristeza que no quiere poder enfrentarse o no se siente capaz de sobrellevar esta situación. Y finalmente, y es la etapa en la que todos vamos a llegar en los duelos, es la aceptación, cuando entendemos de que nos tocó a nosotros, no por ser malas personas, no por ser buenas personas, simplemente llegó. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con esta situación? ¿La vamos a transformar en algo positivo en nuestra vida o vamos a sufrir en el dolor y la negación por mucho tiempo? Eso lo definen nosotros y el apoyo que tengamos de las personas como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. Se ha visto que entonces es tan grande el choque cuando a un paciente le dicen que tienen cáncer, que hasta el 85% de los pacientes tienen ansiedad. Yo diría que el 100%. Porque si a uno le dicen que tiene cáncer, le tiene que generar ansiedad, preocupación sobre qué va a hacer con su vida. El 25% pueden tener síntomas de depresión y hasta el 15% pueden tener ideas de mejor me suicido. Pues si me dijeron que tengo cáncer y el cáncer parece que es una sentencia de vida, ¿para qué esperar tanto tiempo? Mejor acabo. Estos son cómo afecta el diagnóstico de cáncer a nuestras emociones. Y esto está llevado por unas falsas concepciones o concepciones erróneas. La primera es un castigo. Dios me dio el cáncer porque me lo merecía. Porque hice algo malo en mi vida y me merecía el castigo. La segunda es una sentencia de muerte, como decías. Cuando me diagnostican, ya me pusieron el ataúd en mi espalda y no es así. Los tratamientos son peores que la misma enfermedad. Y eso evita que los pacientes puedan asistir al médico pensando que van a sufrir más con los tratamientos que con la enfermedad en sí. Segundo, lo cuarto es, los dolores no se controlan. No pasa en todas las personas, más bien es en la mínima cantidad de personas y hay muy buenas terapias para poder controlar los síntomas de la enfermedad o de los tratamientos. Y finalmente, ¿estoy solo o estoy sola? Hay muchas personas que están a tu lado queriéndote acompañarte, guiarte, y por eso es tan importante la Fundación del Reto Rosa. Finalmente es que a pesar de que no puedas tener familiares o amigos que están a tu lado, hay personas dispuestas a escucharte, a acompañarte y hacer lo que necesites para que te puedas sentir bien en este proceso. Como manejo la parte de cuidado paliativo, he tenido la fortuna de acompañar a muchos pacientes aquí en Roldanillo y a sus familiares. Y una de las preguntas de los familiares es, ¿qué voy a hacer si mi esposo, mi hija, mi madre, cuando tiene cáncer, qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué tal que se muera? Y la pregunta es, ¿y qué tal que te mueras tú primero? Porque no tenemos la vida garantizada, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Y a veces es el temor de que podamos fallecer del cáncer y resulta que falleció por un accidente en moto o le dio un infarto. Entonces, el acompañamiento es importante para poder cambiar esas malas percepciones que se tienen sobre la enfermedad y más bien sobre la vida.
Como les contaba, este es el principio del taller que vamos a hacer sobre manejo de las emociones en el cáncer. Y les quiero mostrar algunas herramientas que podemos tomar para que las personas que están pasando por la enfermedad, sus familiares o incluso cualquier persona puedan hacerlo para que pueda sentirse mejor en caso de que esté triste. ¿Qué herramientas tenemos? Esta es una que cuando yo encontré en mi vida, en mi trabajo como médico, en situaciones de dificultades con mis pacientes, entendí que era la forma de cambiar la percepción de la vida. Y es la terapia de agradecimiento. En la terapia de agradecimiento se ha visto que personas con cáncer disminuyen el dolor, disminuyen los síntomas. Personas con depresión disminuyen los síntomas de depresión. E incluso personas que tienen con dolor no oncológico también reducen los síntomas de ese dolor. Y en la terapia de agradecimiento lo que buscamos es cambiar el enfoque de nuestra vida. Se hace por medio de la programación neurolingüística. Lo que uno busca es todas las noches, antes de acostarse, anotar en una libreta 10 cosas por las cuales agradece. Y entonces me preguntan, ¿y yo cómo voy a agradecer algo si tengo cáncer? ¿Tienes tus hijos vivos? Sí, puedes anotarlo. ¿Puedes levantarte un día más? Sí, puedes anotarlo. A pesar de que está el cáncer en tu vida, tienes muchas grandes cosas. Cuando uno tiene la enfermedad y no necesariamente cáncer, nuestro cuerpo se enfoca en centrarse en ella. Eso hace que todo lo que hay a nuestro alrededor se pierda y pierda el sentido de nuestra vida. Cuando nosotros le obligamos a nuestro cerebro a buscar cosas buenas que tenemos, nuestro cerebro empieza a buscarlas y entiende de que hay una enfermedad como el cáncer, pero de que también hay muchas cosas que nos hacen bien por las cuales vale la pena vivir. Esa es la terapia de agradecimiento. Cuando vengan al taller, la vamos a hacer entre todos. La otra es ejercicios de conciencia plena. Esto es algo que se ha ido trabajando cada vez más y tiene evidencia científica, y es que el acelere de nuestro día, el no estar dispuestos a prestarle atención a lo que vivimos día a día, hace que seamos personas más ansiosas y más tristes. Se ha plantado la idea entonces de buscar espacios en los que uno pueda estar en calma, reflexionar sobre su vida y poder maravillarse por las cosas buenas que tiene el mundo. Hay algo que se llama mindfulness, que lo que busca es esto, centrarse en las cosas buenas de la vida, en calma y tranquilidad. Y hay otra que me parece a mí mucho mejor, que se llama el willfulness, que lo que busca es hacer esta conciencia plena, pero por medio de la oración. Y lo que busca es buscar espacios de tranquilidad en los que podamos conectarnos con Dios y poder disfrutar de ese momento que tengamos de tranquilidad. Finalmente, eso va a disminuir la ansiedad y la tristeza producto de una mala situación, sea un infarto, sea un cáncer o sea un accidente. El tercero es ayudar a los demás. Seguramente todos han tenido la experiencia de cuando le dan algo a alguien que necesita, uno se siente bien, se siente rico, se siente como que bueno hacerlo nuevamente. Pues a pesar de que podamos tener cáncer, el estar en el servicio de los demás llena nuestros corazones. Y eso nos permite encontrar de que nuestra vida puede tener un sentido a pesar de que estemos pasando por una enfermedad en este momento. La cuarta es expresar tus emociones. Hace mucho tiempo, en un hospital de oncología en Alemania, empezaron a evaluar por qué hay algunas características de pacientes con cáncer de mama, con cáncer de estómago, con cáncer de colon. Evaluar si de pronto tenían algo que los unía. Y las emociones se empezó a ver que tenían algunas características. Personas que sufrían de cáncer de mama, si era derecho o izquierdo, personas que eran de colon o de estómago. Y muchas de las características que se dieron cuenta es que hay emociones que tenemos en nuestro cuerpo que quedan profundas. Y esas emociones generan cambios en nuestro sistema inmune, en el cortisol, que finalmente aumentan el riesgo de sufrir un cáncer. Es de vital importancia cuando tienes algún diagnóstico de una enfermedad crónica, cáncer, hipertensión, fibromialgia, evaluar cómo están tus emociones. ¿Realmente
¿Has podido expresar lo que siempre has querido decir? ¿Has podido perdonar a aquella persona que no le has podido perdonar con facilidad? Porque eso va a liberarte en tu camino. No va a ser la solución completamente a tu cáncer, pero sí va a hacer que tu sentido de vida y tu manera de experimentar tu vida sea completamente diferente. Hay personas que se aferran a no perdonar a alguien. No voy a perdonar porque me la hizo y lo perdoné y me volvió a hacer daño. El cáncer puede ser un llamado de atención de decirte, perdónalo. ¿Por qué no cambias tu vida? O al revés, ahora que tienes esta enfermedad te das cuenta de que probablemente la vida puede ser más corta. ¿Qué tal si realmente amas mejor? ¿Qué tal si expresas a esa persona que no le has querido decir lo que sientes? Exprésale lo que siente. Finalmente es un sacudón que tenemos en la vida. Reflexionemos qué podemos hacer para vivir mejor. Muchos pacientes cuando logran expresar sus emociones, sienten tranquilidad. Y esto es clave, lo voy a extrapolar a otro tema que no se relaciona con el cáncer, pero adultos mayores que están por fallecer por cualquier enfermedad, un infarto, por demencia o ya por su edad, o personas que están en fin de vida, cuando logran expresar sus emociones y logran estar en paz consigo mismos, pueden fallecer de manera tranquila. Entonces, si ese es en el último momento de nuestra vida, ¿cómo será en medio de nuestra vida si aprendemos a perdonar, a amar más y a encontrarle un sentido a la vida? Seguramente será mejor. Perdonar a los demás es clave. No es la causa de tu cáncer, no te va a sanar de tu cáncer si perdonan, pero definitivamente tu vida va a cambiar. Realizar ejercicio. Cuando realizamos ejercicio, lo que hacemos es bajar todas las moléculas de inflamación de nuestro cuerpo. Y como saben, el cáncer se relaciona con inflamación y cambios que generan que unas células empiecen a crecer. Cuando hacemos ejercicio se da cuenta que disminuye el riesgo de cáncer y que además en personas que están sufriendo de cáncer responden mejor a las cirugías, a la quimioterapia y a los medicamentos. Entonces, hacer ejercicio debe ser algo obligatorio para todos. Claro, todo depende de la situación en la que se encuentre el paciente. Pero hacer ejercicio es vital para nuestras emociones y para las enfermedades como el cáncer. Finalmente, y esto trato de hablarlo en todas mis conferencias y presentaciones, es ¿cuál es tu propósito de vida? Hay personas que nacen y a los 6 meses mueren. Hay personas que nacen y a los 2 años mueren. Hay personas que a los 40 años les diagnostican de cáncer. No vas a morir todavía, pero ya le encontraste el sentido de tu vida. Por algo estás viviendo aquí en este mundo. Por algo naciste en un hogar, vives en Roldanillo, haces lo que haces. Ahora, ¿qué sentido tiene eso en tu vida? Y finalmente, como les contaba la experiencia de mi mamá, encontrarle el sentido a tener una enfermedad oncológica. Porque en nuestra vida tomamos decisiones. Y podemos decir, si tomamos esta enfermedad como algo positivo que nos permite alzar vuelo, o como algo negativo que nos hunde. Necesitamos ayuda para poder volar, pero se puede conseguir. Y finalmente, buscar personas que estén dispuestos a apoyarte, cuidarte, darte un abrazo cuando te sientas mal, a sacarte de las incertidumbres cuando las tengas, para que puedas seguir adelante en este camino. Finalmente, nadie tiene la vida comprada, pero sí podemos hacer que cada día que vivimos de nuestra vida sea un día que valga la pena y que cuando llegue el día de que seamos llamados para arriba, podamos estar en paz, sea con cáncer o sea con cualquier otra enfermedad. Muchas gracias a todos. Si tienen alguna pregunta, todavía no tenemos fecha para el taller de manejo de las emociones. La idea es hacer esto más práctico, necesitamos tiempo. Si quieren alguna atención médica, estas son mis direcciones de contacto. Ahí les voy a entregar un volantico por si necesitan alguna duda. Recuerden que quiero que les queden 3 cosas claras. Una es, tener cáncer no es sentencia de muerte, sino te obliga a vivir. Porque a veces vivimos nuestra vida a medias y cuando vemos de que tal vez pueda morir pronto, eso nos obliga realmente a disfrutar la vida.